Hoy día vamos a continuar con la parte práctica que habíamos dejado la clase anterior. El día martes van a avanzar con el ingeniero, ya. No tengan pena. Mientras nosotros sigamos pasando a la parte práctica, mucho más mejor. Bien, voy a comenzar a grabar. Enciendan su cámara, por favor. Recording in progress. De la clase anterior, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Hay, ¿Cuál duda tiene? tú ya no le has subido la tarea, ¿no? Que hay que, son hartos términos que hay que ver de vapor. ¿Puedes hacer un repasito de eso, por favor? Exactamente ese mismo ejercicio que le había explicado, que le había dado de tarea, eso lo vamos a hacer hoy día, para que lo tengan todo completo, no tengan pena por eso. Hoy día vamos a ver todos esos detalles. Ya le voy a dar otro nuevo para que usted me lo presente. Pero quería explicarle o hacerle esto, la parte práctica, bien a detalle. Bien, presten mucha atención porque en base a esto se va a ver para sistema cerrado, sistema abierto, ciclo. Y esto para mí es lo más importante. Porque si ustedes saben cómo sacar los datos de tabla, no van a tener problemas más adelante. ¿Está bien? Bien. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que voy a compartir. ¿Se nota lo que estoy compartiendo? Sí, se nota. Bien. Vamos entonces a comenzar con la parte práctica entonces. Y le voy a indicar los detalles, ¿no? Bien. Ratito. Ahora sí. Este es el ejercicio que habíamos hecho en la anterior clase. Habíamos hecho este diagrama, los conceptos, cuándo era el vapor saturado, cuándo era líquido saturado, cuándo era vapor saturado, cuándo era mezcla, cuándo era líquido subenfriado, líquido comprimido, cuándo era vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Y esto de acá fue lo último que avanzamos. Ahora vamos a entrar en la parte práctica de los ejercicios con unos ejemplos que vamos a tener. Este es uno y este es el otro. Bien, este es el que habíamos hecho en la anterior clase. En este caso, la sustancia que íbamos a trabajar era agua. Entonces lo voy a poner como H2O. Ahora, en el primer ejercicio que nos da de esta tabla, me da de datos la temperatura y el volumen específico, ¿cierto? Entonces a esto yo lo voy a llamar número 1. Ahí está. Y de ese ejercicio 1,
vamos a determinar los valores con los siguientes datos. Teo, la una ya habíamos hecho ayer. Sí, no importa, lo vamos a hacer todo completo. No pasa nada. Ah, ya. Sí, es mejor hacerlo de nuevo. Por si queda duda, ya va a estar todo despejado. Bien, en los datos que me da mínimamente para poder ingresar a tabla, tengo que tener dos datos. Puede ser números, como puede ser una descripción, puede ser una propiedad como temperatura, presión, volumen específico o descripción de fase, que en esta parte es literal. En este caso, los datos que me da es de temperatura. Entonces mi temperatura 1 es de 140 grados centígrados. Y mi volumen específico de datos, mi volumen específico 1, en este caso sería, es igual a 0,05 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Ahora desde aquí lo que voy a hacer es determinar lo siguiente. Cuando tengo estos datos de temperatura y volumen específico, debo ingresar a la tabla de saturación del agua. Entonces, anoto. Ingreso. A tabla con temperatura. En la cual yo voy a tener a esta tabla de saturación del agua. Con la temperatura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a la tabla con la temperatura 1 que nos da el ejercicio de datos. Y voy a determinar, lo voy a complementar, o sacar los valores de B sub F y B sub G. ¿Qué es B sub F? ¿Qué significa B sub F? Volumen del líquido. Volumen de líquido Volumen saturado. específico. Volumen específico de líquido saturado. ¿Y el B sub G? Del gas, del vapor. Del vapor saturado. Entonces, voy a sacar con esta temperatura el B sub F y el B sub G, cuyas unidades van a estar en metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora sí. Entonces voy a ingresar a la tabla, que lo voy a tener acá. Que sería esta. Se logra ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces voy a entrar a la tabla del agua, en la cual la primera columna sea temperatura, como lo tenemos acá. Y voy a buscar la temperatura de 140. Aquí lo tengo. Para 140 tengo la presión de 361,53 kilopascales. Y tengo este volumen específico de líquido saturado, 0,0
1080. Entonces anoto este valor. Entonces aquí anoto 0,001080. Entonces ya tengo el valor del volumen específico del líquido saturado. Y hago lo mismo para el vapor saturado. Hago lo mismo para el B sub G, que sería igual al volumen que yo tengo de tabla, que también va a ser en metros cúbicos sobre kilogramos. Y de aquí voy a anotar el valor de tabla que me indica. ¿Qué sería el valor de 0,50.850? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces anoto 0,50.850. Ahí está. Y ahora, agarro y veo que este volumen específico que yo tengo, aquí le puse volumen absoluto, no específico, ahora sí, es mayor a 0,0180, pero es menor a 0,0, diré a 0,50.850. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico 1, pero es menor que el volumen específico de vapor saturado. Entonces, si se da esta condición, lo que me está indicando, para que sea líquido saturado en sí, esto tiene que ser 0, X tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. Y si eso pasa, el estado sería el estado de mezcla, que es la existencia de vapor saturado y líquido saturado, una mezcla bifásica. Ahora sí. Una vez que determino esto y se cumplen estas condiciones, entonces lo que tengo que determinar para empezar es lo siguiente. ¿Qué me pide? La presión y la descripción de fase. ¿Qué descripción de fase sería? Mezcla, ¿no? Ahora, si esto es mezcla, ¿qué presión sería la que vendría acá? ¿Qué presión debe ir ahí? La de la tabla. ¿Por qué? Está bien, es la de la tabla, pero ¿por qué? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que sea del estado mezcla? La presión es constante, se podría decir. No. Para que sea del estado mezcla, tiene que estar en condiciones de saturación. ¿Y cuándo se está en condiciones de saturación? Cuando la presión
y la temperatura son de saturación. Esta temperatura que yo veo acá de 140 es la temperatura de saturación que yo ingresé a la tabla del agua de saturación que tenemos acá. Esto. Fíjense, dice agua saturada. Entonces la tabla de saturación. Ingresaron con temperatura, que es la temperatura de saturación, y la presión que tengo acá es la presión de saturación. Entonces busco la temperatura de 140 y mi presión de saturación es de 361,53. Entonces eso voy a anotar acá. 361,53. Entonces eso voy a lograr anotar acá. 361,53 kilopascales. Entonces ya tengo la presión. ¿Cómo lo obtuve? Por lo siguiente. Como el estado mezcla cumple con las condiciones de saturación. Disculpe, ¿será que me lo puede repetir, por favor? 361, ¿cuánto dijo la presión de saturación? Ya. Ya, gracias, lo vi. Sí, sí. Aquí está. Para 140 la temperatura es la que tengo de saturación, le corresponde una presión de saturación de 361,53. No tengan pena por copiar los ejercicios, lo que quiero es que me atiendan, porque estos ejercicios ya se los voy a mandar en imagen. No hay pena porque copien. ¿Ya? Auxiliar, una pregunta, es mezcla porque parte de 0 menor que X y menor que 1, ¿no? Sí, es mezcla si va entre 0 y 1. Pero aquí yo no estoy analizando la cualidad de cuánto hay de título calidad. Lo que estoy analizando es que mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de dato, que es 0,05. Fíjense, 0,01080 es menor que 0,5, sí. Sí. Pero 0,05 es menor que 0,5. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, auxiliar. Entonces lo que está pasando aquí es que me está dando que el volumen específico está entre en medio del volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Si eso se da, la condición de estado sería mezcla. Entonces, esa condición de estado que me dice que es mezcla, lo que me está diciendo en sí, que está en condiciones de saturación. Para que sea condiciones de saturación, ¿qué tiene que pasar? Que la presión de dato, en este caso mi presión 1, es igual a la presión de saturación. Y a la vez, mi temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque está en condiciones de saturación. Ambas, tanto como presión y temperatura, tienen que ser de saturación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Ahora sí, ya entendí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Una vez ya entendido, ya rellené el primer valor. Perfecto. Ahí acabaría este primer ejercicio. Ahora voy con el segundo. En este segundo, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué datos voy a tener del segundo? La presión y el estado. La presión y el estado. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a anotar acá? De dato.
voy a tener la presión 1, en este caso sería mi presión 2, porque sería el segundo ejercicio. Mi presión 2, ¿de cuánto? 550. 550 kilopascales. Y tengo la descripción de fase, que me dice que es líquido saturado. Ahí está. Entonces, ¿qué hago con esto? Primero, ya tengo la presión y ya tengo la condición de fase. Si es líquido saturado, ¿cuánto es su título calidad? 0. 0, muy bien. Y si es 0, entonces, y es líquido saturado, ¿en qué condiciones estaría? Mezcla otra vez. No. Estado líquido. Líquido saturado. ¿Cuál? Condición no saturada. Condiciones de saturación. ¿Debido a qué? Las condiciones de saturación siempre son si es líquido saturado, si es mezcla o vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Que tanto la presión como la temperatura tienen que ser de saturación. Entonces, en este caso sería mi presión 2. Y este sería mi temperatura 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo la presión, voy a ingresar a tabla de saturación del agua. Pero no voy a buscar el B sub F, sino lo que voy a buscar, bueno, el B sub F es un valor que sí lo voy a determinar, pero también voy a determinar la temperatura 1, la temperatura 2 en este caso. De acuerdo a tabla, entro a tabla de saturación del agua, busco el B sub F y la temperatura 2 con presión. Entro con presión, ingreso a tabla de saturación del agua con presión, ya no con temperatura. Y sacar los valores del B sub F y la temperatura 2. Entonces saquémoslos esos valores. Ingreso a la tabla. Y busco que la primera columna sea presión. Presión. Y busco 550 kilopascales. 550 kilopascales. ¿Cuánto es la temperatura de saturación que le corresponde? ¿Cuánto es? 55,46. 155,46. Entonces copio ese valor. Disculpe, auxiliar. Sí. Ahí en esa tabla, ¿todos esos valores de presión están en saturación? Sí. Fíjense. Agua saturada. Agua saturada. Ingresan esto donde la primera columna sea presión. El anterior era con temperatura. En este caso es con presión. Siempre, recuerden esto, siempre, cuando me dé de dato temperatura y presión, se da preferencia a la presión. ¿De acuerdo? En este caso solamente nos da presión. 550 la presión, la temperatura de saturación que le corresponde es 155,46. Entonces, eso es lo que voy a anotar.
debido a esta presión por tabla me indica la temperatura 2, que es la temperatura de saturación, que sería igual al valor de la tabla, que vale 155, ¿cuánto era? 46 al 46. 46. A ver. Sí. Ahí está, 46. Muy bien. Entonces vuelvo y regreso. Grados centígrados. Y anoto. Bien, ya tengo la temperatura. Ahora me dice que determine el volumen específico de líquido saturado, que sería mi volumen de datos. ¿Por qué? Cuando vimos lo anterior, siempre y cuando sea líquido saturado, el volumen específico de datos va a ser igual al volumen específico de líquido saturado. Lo mismo con la energía interna, con la entalpía y las demás propiedades. Entonces voy a determinar que mi volumen específico 2 va a ser igual al B sub F de tabla, a esa presión. Y vamos a ver qué valor que nos indica. Sabemos que esto va a estar en metros cúbicos sobre kilogramos. Ahí está. Y vamos a determinar el valor que corresponde. Voy a entrar a tabla. Y mi volumen específico para líquido saturado es de 0,0197. ¿Se logra ver? Sí, sí. Bien. Entonces anoto ese valor. 0,00197. Y ya tengo el valor determinado. Entonces voy a anotar ese valor, que sería 0,0197, y eso vendría acá. Ahí está. Y aquí la temperatura, que mi temperatura es de 155,46. Ahí está. Y ya rellené el segundo valor. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende? Sí. Bien. Me voy con el segundo, con el tercero. Vamos a cambiar un color diferente para que se note diferente. Lo voy a llamar 3. Ahora, en este 3 voy a anotar los valores que corresponden. Me voy más abajo. Todo lo que yo estoy haciendo cuando le dé tarea, los mismos procedimientos tiene que hacer. En el 3 tengo la temperatura y la presión. Me pide volumen específico, la descripción de fase. Entonces me da la temperatura de 125 grados centígrados. Entonces de datos, me da la temperatura 3, que vale 125. Bien. Y me da también
la presión 3 de 750. Ahí está. Entonces ya tengo la temperatura y la presión y tengo que determinar lo siguiente, la condición de fase y el volumen específico. ¿Qué hago entonces? Aquí tengo dos datos de propiedades, temperatura y presión. ¿Con qué debo ingresar? ¿Con temperatura o presión? Presión. ¿Por qué? Hace rato lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué tipo de fluido es? Líquido, ¿no? Siempre cuando sean fluidos líquidos se da preferencia a la presión. Entonces, debo ingresar a tabla con presión y sacar el valor, en este caso no valores, solamente valor, de la temperatura de saturación. Ahí está. Entonces, con esta presión voy a agarrar y sacar la temperatura de saturación que le corresponde. Entonces aquí saco mi temperatura de saturación para esa presión. Bien, saquémoslos entonces. Entro a tabla con 750 de presión. 750. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? 167,75. Entonces, eso lo copio. 167,65, ¿no? Sí. 75. Ya, gracias. Grados centígrados. Bien. Y ahora me fijo, ¿mi temperatura de dato es menor o mayor? Menor. Entonces, ¿qué condición de estado se encontraría esa sustancia? ¿Qué pasa si mi temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación? Es una mezcla, ¿no? No. Para que sea mezcla, esto debería ser iguales. ¿Está en estado líquido? ¿Líquido qué? Líquido ¿Enfriado, saturado. comprimido? Saturado. Vuelvo acá. ¿Qué dice aquí? Que la temperatura es mayor a la temperatura saturada. Se debe ingresar por tabla de saturación con temperatura. Entonces, Menor. siempre y cuando no haya en la tabla de líquido comprimido, va a estar en líquido subenfriado. Entonces, acá, en este ejercicio, esto de acá sería líquido subenfriado. Entonces, mi condición de fase, una vez que determino que mi temperatura de saturación es mayor que la temperatura de dato, esto es líquido subenfriado. Muy bien. Ahora,
¿Qué hago? Como ya tengo la temperatura 3, que es menor que la temperatura de saturación, me dice que debo entrar a la tabla del líquido comprimido y buscar esta presión y esta temperatura de dato. Pues vamos a ver. Y busco donde diga agua comprimida. ¿Qué es aquí? Agua líquida comprimida. Bien. Ahora me fijo me fijo la presión. ¿Qué pasa con la primera presión que veo acá? 5 megapascales. ¿Es mayor a 750? Es menor. No. No. ¿Seguro? Este es megapascales y el otro es 750 kilopascales. ¿Cuál es mayor, mega o kilo? Ah, sí, sí, el mega. 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 Confunde a veces. Mega es por 10 al exponente 6, kilo por 10 al exponente 3. Entonces esto es mayor. ¿Cuándo va a ser líquido comprimido? Cuando sea mayor la presión y baja la temperatura. A eso se considera un líquido comprimido. Aumenta la presión, baja la temperatura. ¿De acuerdo? No hay, porque fíjense que después de esto va aumentando la presión, pero va disminuyendo la temperatura. Ya esto de acá es hielo, otra sustancia. Entonces, no me sirve. Como no hay tabla de líquido comprimido, para eso, se utiliza la recomendación que se hizo, la recomendación anterior. Cuando no hay. Se debe ingresar por tabla de saturación con temperatura y sacar los volúmenes específicos de energía interna del líquido saturado, pero con temperatura. Entonces ingreso a la tabla de saturación con temperatura. Esto está con presión y busco con temperatura. Bien, ya estoy con temperatura. Y busco la temperatura de dato que yo tengo. ¿Qué temperatura de dato tengo? 125. Entonces busco para 125 el B sub F. Entonces busco para 125. 125. ¿Cuánto es su valor de volumen específico de líquido saturado? 0,001065. Y ese es el valor que voy a tener de dato. 1065. Entonces, mi volumen específico 3 es igual a 0,001065. ¿Cierto? Metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Y me fijo que es el mismo valor que encontré acá. Para 125 es 0,01065. Ahí está. Ahí lo tengo. Y ese valor es el que voy a copiar. Entonces, esto lo copio arriba. $0,001065. ¿Y cuál sería su descripción de fase? Líquido subenfriado. Muy bien. Ahí está. Y ya terminé el cuarto.
Ahora me falta, bueno, el tercero, diré. Ahora me falta el cuarto. Ahí te lo voy a llamar número 4. Así le pongo 4. Ahora en ese tengo temperatura y volumen específico. Del estado 4, voy a tener lo siguiente. Tengo temperatura y volumen específico, igual que el de acá. ¿Qué dato de temperatura tengo? 500. Y tengo mi volumen específico de 0,140. Ahora, debo ingresar de igual manera. Ingreso con la tabla de saturación del agua, busco el BF, el B sub G, para determinar la condición de estado. Ahora sí. Los datos que tengo son temperatura y volumen específico. Debo ingresar a tabla con temperatura y buscar el B sub F y el B sub G, como lo tengo aquí arriba. Ahora, con esta temperatura que yo tengo acá y este volumen específico, agarro y copio la temperatura 4, que vale 500 grados centígrados. Y ahora saco los valores del B sub F y el B sub G para esta temperatura. Ahí está. Busco la temperatura de 500 y me dicen si hay un valor de temperatura de 500 acá. ¿Hay o no hay? No hay. No hay. No hay. No hay. Ya salto la otra, ya es presión. Pero fíjense algo acá. Fíjense que a esta temperatura le corresponde esta presión. Pero fíjense que el volumen específico de líquido saturado es el mismo valor que el volumen específico de vapor saturado. ¿Sí o no? Sí, Son los mismos valores. Ahora fíjense lo mismo con la energía interna. 2015,7 para líquido saturado y lo mismo es para vapor saturado. ¿Cierto? Lo mismo con la entalpía, fíjense, 2084,3, 2084,3. Y lo mismo con la entropía. ¿Por qué creen que en esa temperatura de 373,95 los valores son los mismos? ¿Qué creen que? Porque es un vapor saturado. Porque está en el punto crítico. Muy bien. Quien respondió está muy bien.
Porque ustedes se van a dar cuenta. Voy a agarrar la gráfica anterior. Todo lo que es teórico también va acompañado de lo práctico. Esto va a ir avanzando, ¿cierto? Y esto también. Pero cuando se encuentra en este punto de acá, voy a trazar una línea. Voy a poner verde. Aquí. ¿Cuánto va a valer su B sub F y su B sub G en ese punto? 0. ¿Cero? ¿Seguro que es cero? Aquí es cero. 1. Esto es cero. Si aquí está el valor del B sub F, y aquí está el valor del B sub G, en este punto, ¿qué valor va a haber? El mismo. El mismo. En ese punto, el B sub F y el B sub G van a valer lo mismo. Eso es lo que me está indicando esos valores de tabla. Indica que el volumen específico va a ser el mismo porque va a estar en el punto máximo, el punto de ebullición o punto crítico de esa sustancia. Ahí está. ¿Se entendió? O sea que si así sube la temperatura va a ser lo mismo. A 550. Ahora, si sube a 550, que es lo que me está dando, o a 500, que es la temperatura que me da, ¿qué quiere decir? ¿En qué condición de estado estaría? Cuando ya sobrepasa el estado de saturación, ¿qué estado sería? Punto crítico, ¿no? Claro, pero Vapor ya sobre- aquí ya llegó al punto crítico, ese es su punto crítico. Cuando sobrepasa el punto crítico y la temperatura de saturación. ¿Qué pasa? Ahí. Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Muy bien. Entonces, una temperatura mayor a 373,95. Ya la sustancia ya entra en vapor sobresaturado o vapor recalentado o sobresaturado. Entonces, ya estaría directamente, porque este es mayor a la temperatura de tabla, ya va a estar en vapor recalentado. Entonces, acá, en el ejercicio en sí, aquí, como la temperatura de saturación, la máxima, ¿de cuánto es? $373,95. 274. 373,95 grados centígrados. Entonces, ¿mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué estado sería entonces? Vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué debo hacer? Tabla de vapor sobrecalentado con presión y temperatura de datos y busco el volumen específico. Siempre y cuando la temperatura de datos sea mayor que la temperatura de saturación, lo que me va a dar es vapor recalentado o sobresaturado. Entonces aquí, lo que me está indicando es lo siguiente. Que mi temperatura 4 es mayor que la temperatura de saturación.
Entonces lo que me está dando es vapor recalentado o sobresaturado. Sobrecalentado. Sobrecalentado o sobresaturado. Sobresaturado o recalentado es lo mismo. Cualquiera de los términos representa lo mismo. Recalentado o vapor sobresaturado, vapor recalentado o sobresaturado. Es lo mismo. Voy a entrar a esa tabla. Entro a tabla y busco donde diga agua recalentada. Fíjense que esto es agua saturada, 600. ¿Y qué dice acá? Vapor sobre calentado, ¿cierto? Y voy a buscar la presión, pero estas presiones me dan en megapascales. ¿Cuánto me está dando de presión de dato? La temperatura es de 500. Yo no sé la presión. Entonces lo que voy a hacer es entrar a tabla de vapor recalentado con temperatura y con el volumen específico. Si no hay, debo interpolar. Este sería mi volumen específico. 4. Entonces vamos a determinar. Busco donde la temperatura sea de 500 y el volumen específico de 140. Voy a buscar una temperatura de 500. ¿Y el volumen específico de cuánto era? 0,140, ¿no? Entonces voy a buscar donde sea 500 y aquí sea 140. Vamos a empezar con el primero. Fíjense, para 500 este es 35. Lejísimo. Para 500 este es 7. Este es 3. Para 500 este es 1.78. 1,18, 0,88, 0,71, 0,59, 0,44, 0,35, 0,29, 0,25, 0,22, 0,19, 0,17, 0,13. Ahora fíjense que a este de 500 ya pasó a 0,139 y el otro es 140. Este es menor, ¿cierto? Sí. Pero el de acá, a 500, es mayor, 117. ¿Qué hago entonces para determinar el valor de 500 a 0,140? ¿Qué debo hacer para determinar entre esta presión y esta otra presión? ¿Qué se hace? Lo que aprendieron en estadística. Interpolar. Interpolar, muy bien. Entonces van a interpolar entre este valor de acá, de 2, le corresponde este valor de 0,17568
Y el otro valor sería de 2,5, que corresponde a un volumen específico de 0,13999. Este es su variable independiente, mi volumen, y lo que van a determinar es la presión. Interpolen a ver cuánto le da. ¿Saben interpolar, cierto? No. ¿Recuerdan o no recuerdan? No. No. No, Teo. Lo que van a hacer ustedes, voy a ver si lo tengo acá. Ya. Pero un ratingo, lo voy a descargar de acá. Esta es la que mayormente ustedes tienen, FX 991. Ya. Esta es su calculadora que ustedes tienen, ¿cierto? La normal. Vamos a hacer con esta imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Lo que van a hacer es apretar la opción primero, modem. Aprieten su teclado modem. ¿Qué opciones le aparecen? CMPLX, Star, base. Ya. Apretan la opción Start. Creo que sería la 3 o la 2, si no me equivoco. ¿Cierto? La 2. Sí, Star. Ya. 3, luego la 2. Ya. Cuando le apretan eso, le va a aparecer una opción donde dice A más B por X. Sí, Sí, la opción 2. Entonces apretan esa opción. Le aparece una tabla. Aquí Sí. para poner X y aquí para poner Y. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora vuelvo acá. Donde va la variable X, que es la variable independiente, van a colocar este valor. Para 500, 0,17568. Disculpa, ¿eso va a ser el primer valor? Sí, cualquiera no interfiere. ¿Ya le pusieron? Sí. A su costado, donde va la Y, la presión. 2,2, póngale nomás. Y en más abajito le colocan este otro valor, donde la X, 0,13999. Ya a su costado
2.5. ¿Ya? Sí, ya está el tercer valor. No ponen valores todavía. Ya pusieron esos dos valores, ¿cierto? Sí. Una vez que colocan todos esos valores, le das igual y le apretas a C primero. Se borró todo, ¿cierto? Sí. Apretan Shift, este teclado, y le va a aparecer opción. Aprieta la opción 1. ¿Qué le aparece? Y me aparece time, data, zoom, bar. 5. Le aparece una opción donde hay una variable Y, que es la opción 5. Y le aparece una Y con un palito arriba, que de vuelta es la opción 5. ¿Sí? Yo primero Shift 1, 5, 5, ¿no sé? 5, 5, Lo ves. Sí. Shift 1, Ahora, 5. le va a aparecer una Y, ¿cierto? Sí, sí. Sale. Entonces apretan con este reply y lo ponen adelante para colocar un valor delante de la Y. Y ahí adelante de la Y le van a colocar el valor que está en el dato, que es 0,14. ¿Ya le pusieron adelante de esa Y? ¿Sí? ¿Lo pusieron o no? De mí se me borró todo, Teo. Ya, ahorita entonces lo voy a hacer. 2,4998 me salió a mí. Ya, vamos a hacerlo. Creo que lo tengo en la calculadora. Sí, lo tengo. Voy a conectarme. Van a ver lo que voy a compartir desde mi celular. ¿Ya? Voy a entrar al ¿Cómo Zoom. 50 me sale, Auxe? Ahorita lo voy a indicar. No tengan pena. Voy a entrar a la clase. Copien este valor, 0.14. Y el otro valor que teníamos anterior. Porque no lo voy a tener compartiendo las dos al mismo tiempo. Voy a intentar. Espérame un ratito. Voy a dejar de compartir. Voy a poner que cualquier participante pueda compartir pantalla.
¿Se logra ver lo que estoy ahí compartiendo? Sí. Sí. Sí se ve. Bien. Esta es una calculadora común. Bien. Voy a mi celular. ¿Qué es la que ustedes tienen? Bien. Ustedes lo que van a apretar es la opción Modem y apretan la opción Start. Y le va a aparecer una opción que dice A más B por X. Que en este caso sería el 5 para mí. ¿Cierto? Sí. Y le va a aparecer esos valores, digamos, para que te rellenen X y Y. Entonces ustedes van a colocar los valores de X. ¿Cuáles valores? Lo que teníamos en el PDF. Voy a compartir pantalla. Estos valores que tenemos acá. De 0,1756, el primer valor. Anótenlo. 0,17568. La presión sería de 2. ¿Ya lo anotaron? Para que me lo dicten después. Sí. Y el otro es 0,17568. Ok. Y este es 0,13999. La presión es de 2.5. ¿Ya lo copiaron? Sí. Bien. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. De vuelta aquí. Es donde habíamos quedado, ¿cierto? Y me dictan el primer valor. ¿Cuánto es el primer valor? 0,1756. 0,1756. ¿Cuánto es el valor de Y? 2. Ya, voy a compartir. Modem. Start. Ya, ahí está el valor. En sí sale 2,49 opción. Ya. La opción que quería mostrarle lo malo que esta no la tengo aquí. Es otra computadora. Ya, no importa, voy a dejar de compartir. Si no, igual se lo puedo explicar manual, que no es más largo, pero da lo mismo. Esto, ustedes agarren, y lo voy a hacer acá. No lo quería hacer tan largo, pero ni modo. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Van a poner una temperatura A. No es una temperatura, un volumen específico A.
que sería el primer valor. ¿Cuánto es el primer valor? ¿Cuánto vale? 0, ¿cuánto era? 17. 17.56. 8. 8. Ya. Eso va a ser en metros cúbicos sobre kilogramo. Bien. Y le corresponde un valor de presión de A, ¿de cuánto? 2. De 2 megapascales. Bien. Y tengo otro valor que es el de B. ¿Qué cuánto es el valor? 13, si no me equivoco. 9, 3 veces 9. Sí, ese mismo. Y este es 2.5. ¿Cierto? Sí, Y yo lo que quiero es para este valor. Entonces voy a colocar entre medio de esto. Y lo que necesito determinar es la presión 4. ¿Cuánto va a valer? La interpolación nace de la ecuación de la recta que ustedes aprendieron en cálculo 1. Que esto para mí sería mi presión 4. Este es el valor que yo no sé en megapascales. ¿Qué hago para determinar entonces esto? Aplico lo siguiente. Me dice que la ecuación de la recta que ustedes aprendieron en cálculo 1, este es el eje vertical, este es el eje horizontal, y que ustedes agarran cualquier valor de una recta, ahí, y de aquí van a sacar los valores de los puntos, o ponerle verde, segmentada. Aquí hay un valor, aquí hay otro valor, y aquí hay otro valor. Ahí. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron en cálculo 1? Ya. Esta recta tiene la misma dirección, que quiere decir que yo puedo tomar un punto y restarle este punto a este, que es lo mismo que este. La dirección no va a cambiar. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a poner que este sea B y este sea A y este sea 4. Aquí va a ser de acuerdo a los volúmenes y aquí las presiones. Esto va a ser presión y esto va a ser volumen. Entonces, ¿qué es lo que voy a determinar entonces acá? La ecuación de la recta lo que me indica es lo siguiente. Que voy a sumar o restar la diferencia del inmediato superior con el inmediato inferior. ¿Qué es lo que quiero sacar? La presión 4. Entonces yo sé, lo que voy a aplicar es que la presión 4 menos el inmediato inferior. ¿Cuál es su inmediato inferior de presión? ¿A o B? Es B, en este caso. B, ¿no? Porque el valor de 4 va a ser entre medio de 2 y 2.5. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces voy a colocar la presión de A. Y abajo sus respectivos volúmenes. ¿Qué quiere decir? El volumen 4
mi volumen específico 4, menos el volumen específico de A. Eso va a ser igual al otro. La presión de B menos la presión de A. Y abajo sus respectivos volúmenes específicos. El volumen específico de B menos el volumen específico de A. Ahí está. ¿Qué hago entonces de acá? De esto que yo tengo acá, voy a copiar. Y lo que quiero despejar es la presión 4. Esto que está aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Estamos correctos en eso? ¿Sí? Sí. Entonces lo que voy a obtener va a ser la multiplicación de ese componente, que va a ser el volumen específico 4 menos el volumen específico de A. Multiplicado por todo esto. Ahí. Y esto que está aquí restando va a pasar a sumar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, esto ya no hay porque lo pasé a multiplicar. Y esta presión de A que está con negativo pasa con positivo y solamente me quedaría la presión 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, una vez que ya tengo esto, solamente reemplazo los valores. Y aquí ya está el procedimiento de la interpolación, que es la recta. Reemplazamos. La presión de A, ¿cuánto vale? 2, ¿no? El volumen específico 4, ¿cuánto vale? 0,14, ¿no? 140. El volumen específico de A, ¿cuánto vale? 0,17, 56, 8. La presión de B, ¿cuánto vale? 2.5. La presión de A vale 2. El volumen de B vale 0,13, 3 veces 9. Y el volumen específico de A, que ya lo tenemos, que es 0,17, 56, 8. Ahora, ¿cuánto le da todo eso? Y eso sí lo pueden hacer normal en su calculadora. No necesitan que sea una específica. Entonces lo calculan normal. ¿Cuánto le da? 2,4999. 2,499. ¿Sí? Sí. Megapascales. Ahí está. Y esa es la respuesta. Fíjense que es mayor
a 2, pero es menor a 2.5. Entonces ya tengo la presión 4, que es lo que me pedía. 2,499, que sería la presión. Pero esto es en megapascales. Si quiero en kilopascales, ¿cuánto sería? 2,499 por 100, diré por 1000, ¿cuánto me daría? $2,400. Vale 2.499. ¿Coma cuánto? Así. 2.499. Ahí. Si había decimales, lo pueden colocar. Entonces ya me da la presión. ¿Y esto qué es? ¿Qué estado de discreción de fase? Mezcla. Recalentado, sobrecalentado, cualquiera. Ahí está. Y ya está. Y ya rellené la tabla. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se logró entender. Y ahí está. Ya vieron el estado de mezcla, líquido saturado, líquido subenfriado y recalentado. Solamente lo que faltó fue vapor saturado. Pero ya están todas las condiciones de fase. ¿Se entendió todo? Sí. Sí. Perfecto. Bien, ahorita se lo voy a mandar entonces en imágenes. Por hoy día vamos a avanzar solamente esta parte de acá. Le voy a subir una tarea similar a esto, que ustedes tienen que sacar los valores. Y ya la próxima clase vamos a entrar con sustancias puras, que es lo que va a explicar el ingeniero a detalle, lo que es energía interna, entalpía, entropía, energía cinética, energía potencial. Y ya vamos a entrar a la parte de ejercicio, que serían estos ejercicios que vamos a ver, para que más o menos le vayan viendo. Como esto, como este de acá, y como esto de acá. Eso vamos a hacer la próxima clase, en la clase práctica del día sábado. Yo le voy a pasar el horario que se quedó, de acuerdo a la mayoría, para que lo tengan esto, ¿ya? Esto se lo voy a pasar ahorita, para que lo tengan como guía. Esto de las condiciones de estado y el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Van a encender un ratingo su cámara para la asistencia visual. Todo ya se notaron en el chat del Zoom, ¿cierto? Su apellido, nombre y registro. Sí, todo está anotado. Perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? ¿Ninguna? Sábado lo vemos, ingeniero. Bien. Si no hay dudas, entonces esto sería por hoy día. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Luego, luego. Teo. Hasta luego. Hasta luego, Teo, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Recording stopped.